Bienvenidos a esta segunda clase del módulo número 2 del diplomado de neuroanatomía funcional. Hoy vamos a ver la neurona y las células de la glía. Vamos a aprender que la neurona no es la única célula que existe en el tejido cerebral, ni es la célula más importante del tejido cerebral. También existen las células de la glía. Estas células de la glía tienen funciones tan importantes como de la neurona. Y la neurona depende de ellas. Hay una interdependencia entre todas estas células. ¿Qué vamos entonces a aprender? Vamos a aprender sobre estas células, dónde están, cómo se distribuyen y qué función cumplen. Hasta el momento se han podido descubrir algunas características en la funcionalidad de todas estas células que conforman el tejido cerebral. Vamos a empezar con la clásica, la neurona, la que todo el mundo conoce, como es una célula del tejido cerebral que es capaz de llevar una señal, ya sea química o eléctrica, hacia otra neurona para una determinada función, hacia otra célula para una determinada función. Hay diferentes formas de neuronas de acuerdo a la ubicación que encontremos. La primera, la número 1, como ustedes ven, es una neurona piramidal que la vamos a encontrar en la corteza cerebral. La segunda es una neurona endocrina que puede aparecer en lo que es el hipotálamo. La tercera es una neurona espinosa, característica del cuerpo estriado. Y la número 4 es una neurona ensexta, que la vamos a encontrar en el cerebelo. Entonces, de acuerdo a la forma van a recibir su nombre. Clásicamente nosotros tenemos, si vemos la número 1, es como la imagen que tenemos todos de la neurona, y es la clásica, pero no es como tal, ¿sí? Hay muchísimas formas de neurona de acuerdo a su ubicación. Esta es una imagen que vemos, que es por la técnica de Golgi. En los 80 se hacía esta técnica y podíamos ver la imagen de una neurona, que va a encontrarse el cuerpo neuronal o el soma, el axón y las dendritas, que son todas esas proyecciones que vemos acá. Si lo vemos de una manera más esquemática, esta podría ser una neurona, donde vemos el núcleo de este cuerpo, el axón y todas las dendritas que vemos a su alrededor. ¿Qué pasa si vemos un poco más a fondo esta neurona? Entonces lo que vamos a encontrar es que tiene las mismas características. Si ustedes recuerdan algo de biología molecular, tiene las mismas características de cualquier célula del cuerpo. Va a tener un núcleo donde está el material genético, todos unos organelos a su alrededor, como son las mitocondrias, el ribosoma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, todo lo que tiene cualquier célula animal la va a tener esta neurona igualita. Entonces en el núcleo donde está el material genético, allí se produce la proteína. Esa proteína luego se va a encapsular en estos organelos en una vesícula y va a viajar a través del axón por estos microtúbulos, por medio de unas vesículas sinápticas. Esa es como su funcionalidad básica en cuanto a la producción de proteínas y neurotransmisores de la neurona. Listo, hasta ahí yo creo que tenemos muy bien claro como que la neurona, cómo es, cuáles son sus estructuras básicas, el cuerpo, el axón, las dendritas. Hay diferentes uniones entre las neuronas. Yo puedo tener unión entre un axón con otro axón, entre una dendrita con otro axón o entre una dendrita con otra dendrita. Esas son las uniones intersinápticas que existen. Pero también están las células de la glía, que les quiero resaltar hoy básicamente. Las células de la glía la podemos distribuir en dos grandes: la macroglía y la microglía. En la macroglía va a estar los astrocitos, como ese gran ejemplo de macroglía, los oligodendrocitos. Vamos a ir ahorita más adelante viendo la función de cada uno. El astrocito, entonces lo voy a mencionar brevemente. El astrocito tiene un soporte metabólico a la neurona muy importante.
y de neurotransmisión también, el oligodendrocito que produce mielina en el sistema nervioso central y la célula de Schwann que produce mielina en el sistema nervioso periférico. Y los ependimocitos, que es el tejido de revestimiento del sistema ventricular, que en clases más adelante vamos a ver lo que es el sistema ventricular. Y por último, la microglia, que embriológicamente viene de una diferente línea celular que las anteriores, que la macroglia. La microglia viene de la médula espinal, de los cuerpos vertebrales espinales, especialmente de los monocitos. Viene una línea celular que es inmunitaria como los monocitos y tiene una función inmunitaria en el sistema nervioso. Muy bien, viendo ya las neuronas, las células de la glia, todas van a conformar lo que se llama la unidad neurogliovascular, que finalmente es la unidad funcional del tejido cerebral. No es la neurona la única unidad funcional, es toda la comunicación y funcionalidad que hay entre ellas la que forman esta unidad funcional, la unidad neurogliovascular. Y ahí les menciono. ¿Y por qué vascular? Más adelante, esperen unos minuticos que ya les voy a explicar por qué toma relevancia la parte vascular. Entonces aquí están los ependimocitos, como les mencioné, que es el tejido de recubrimiento del sistema ventricular, que en clases más adelante vamos a ver cuál es ese sistema ventricular. La neurona con su cuerpo, el axón, las dendritas, como lo habíamos visto. El astrocito, que es una unidad de soporte muy importante para la neurona, una unidad de soporte. ¿Por qué? Porque va a tener gránulos de glucógeno que van a formar glucosa para que sea energía para esa neurona que se necesita para toda la producción de proteínas por parte de la neurona. Eso es el astrocito. También tiene otra función que ya vamos a ver ahorita, que ya les voy a mencionar. La microglia. Antes se consideraba la microglia como una célula de soporte, como que estaba ahí. Bueno, en realidad todas las células de la glia antes se consideraban como células de soporte y que no hacían ninguna otra función. Hoy en día se sabe que más allá de ser células de soporte van a ayudar a la neurotransmisión y que hay interdependencias con la neurona. Entonces, la microglia, como les mencioné hace rato, esta que vemos acá, esta microglia, como viene en una línea celular inmunitaria, que es el monocito, cumple funciones fagocíticas dentro del sistema nervioso. O sea, que es nuestra célula inmunitaria dentro del sistema nervioso. Dentro del tejido cerebral no hay ninguna célula inmunitaria. No hay linfocitos B, no hay linfocitos T, ahí no vamos a encontrar macrófagos, monocitos, no vamos a encontrar ninguna de lo que encontramos en la línea sanguínea. Pero las células de la microglia sí cumplen esa función. La otra es el oligodendrocito, este que vemos acá. El oligodendrocito lo que va a hacer es la producción de mielina, que es una envoltura que tiene el axón. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita la mielina? Aparte de darle protección al axón, lo que va a servir es para que la conducción nerviosa, la conducción química que se dé en la neurona vaya a ser en forma saltatoria. Estos espacios que ven acá son los nódulos de Ranvier y lo que va a hacer es que la conducción nerviosa va a ir de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier, o sea, va a saltar. La conducción nerviosa no va a ser lineal y continua como lo vemos acá llevando esta acción, sino va a ir en forma saltatoria. Y de esa manera es mucho más rápida, se garantiza que la señal llegue de una manera rápida y además segura porque va a estar protegida por esta mielina. Eso es lo que hace el oligodendrocito en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico ahorita vamos a ver las células de Schwann cómo es que lo hace. ¿Sí? Entonces vimos el astrocito, vimos la microglia, el oligodendrocito. Ya mencionamos algo del ependimocito. Y por último quiero mencionarles que el astrocito también tiene algo importante y es que cuando hay un daño neuronal, él va a cicatrizar. Cuando hay un daño del tejido cerebral, él se va a formar como una célula de cicatrización y va a formar algo que se llama la gliosis. Recuerden que cuando hay una lesión estructural de la neurona que comprometa más del 50% del núcleo celular, ya esa neurona no es reversible para su recuperación, es irreversible, ya va a dejar de funcionar,
¿sí? Deja de funcionar en su totalidad. Cuando la neurona se lesiona menos del 50%, pues ahí lo que va a suceder es que esa neurona puede potencialmente recuperarse. Y es cuando aparece el término de neuroplasticidad cerebral. ¿Sí? Podemos todavía estimular esa neurona para que se recupere, pero si su lesión estructural no alcanza a ser más de la mitad de la lesión del núcleo de la neurona. Y listo. ¿Qué más hace el astrocito? Que es al que más se le ha encontrado funciones. El astrocito, aparte de eso, va a tener una función muy importante para proteger a las neuronas, y es que hace parte de lo que llamamos la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Si le hacemos suma a este pedacito que vemos acá, este es un vaso sanguíneo, un capilar, exactamente, este pedacito de acá, esto que vemos acá. Vamos a hacerle un poquito de zoom y lo agrandamos. ¿Qué vemos? Ese capilar va a tener unas células endoteliales que vemos acá. Aquí hay unas proteínas de unión endotelial. Por encima de esas proteínas de unión endotelial hay otra célula que se llama el pericito. Y después del pericito vamos a encontrar el astrocito. El astrocito envía unas proyecciones hacia ese capilar, ¿sí? Y forma lo que finalmente es la barrera hematoencefálica. Y la microglía, que es nuestra célula de defensa, va a terminar de adherirse a ese capilar y formar esa gran barrera hematoencefálica. ¿Eso qué quiere decir? Esta es nuestra unidad de protección del cerebro frente a los agentes agresores, como un microorganismo, como una toxina. ¿Qué quiere decir? Que para que un microorganismo, por ejemplo, llegue a colonizar nuestro sistema nervioso, tiene que pasar por todo esto. Tiene que pasar por el endotelio, romper las uniones endoteliales, pasar por el pericito, pasar por el astrocito y finalmente por el oligodendrocito. Por eso es que nuestro sistema nervioso, nuestro tejido cerebral es aséptico. Ahí no hay ningún elemento nocivo. No lo debe haber. Está muy bien protegido por esa barrera hematoencefálica. Muy bien, eso es lo que conocemos como barrera hematoencefálica y la unidad neurogliovascular. Si nos devolvemos un poquito, eso quiere decir que toda enfermedad neurológica puede comprometer inicialmente una vía celular, ¿sí? Una línea celular la puede empezar a enfermar. Y les voy a dar ejemplo de cada una. Empecemos por el astrocito, ¿sí? Quizás dentro del astrocito el ejemplo clásico de enfermedades de él van a ser los tumores. Encontramos los astrocitomas, por ejemplo. Son los tumores más frecuentes que hay dentro del cerebro. Y cualquier línea de las células glía pueden formar tumores. Son los glioblastomas, ¿sí? Es como el nombre genérico de esos tumores que comprometen las células de la glía, glioblastoma. Entonces podemos encontrar astrocitomas o oligodendrogliomas. Son los más comunes, los más frecuentes, ¿sí? Son ejemplos de enfermedades neurológicas. Otro ejemplo que comprometa la línea celular de los oligodendrocitos es la esclerosis múltiple. Recuerden que la esclerosis múltiple producen lesiones focales desmielinizantes. ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión sobre esos oligodendrocitos y producen áreas de desmielinización a nivel cerebral. Es otro ejemplo. Ejemplo típico de lesión de la barrera hematoencefálica, lo que podemos ver ahí es las trombosis. En las trombosis hay una ruptura de este endotelio, estas uniones de proteína endotelial se rompen y finalmente producen los trombos, o también pueden producir sangrados, hemorragias cerebrales. Es otro ejemplo también que encontramos ahí. Entonces, esas son las diferentes patologías que podemos ver de las diferentes líneas celulares que hay dentro del tejido cerebral. Otro punto importante que quería mencionarles, y ya para terminar, tiene que ver con la mielinización. Las células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico son las que producen mielina. Le repito, el oligodendrocito en el sistema nervioso central es la encargada de producir la mielina, y en el sistema nervioso periférico, quienes forman
lo que son los nervios periféricos, están las células de Schwann. También lo que hacen es una envoltura en su propio eje a través del axón, y lo que permite es que la conducción nerviosa se haga de nódulo en nódulo y no de forma lineal. O sea, que la conducción nerviosa es de forma saltatoria y eso lo hace muy rápido. Al final esa conducción nerviosa puede terminar en una terminal libre, ¿sí? Que pueden ser por ejemplo los receptores termoalgésicos de nuestra piel. Puede terminar en un ganglio, una neurona postganglionar, ¿sí? Que vemos acá, como puede ser por ejemplo la cadena simpática o la cadena parasimpática en la columna vertebral, o puede terminar en la unión mioneural, puede ser terminales nerviosas a nivel de los músculos. Eso es lo que hacen las células de Schwann. Ejemplo de patología que comprometa lo que son las células de Schwann es el síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré, ¿qué sucede? Este síndrome se caracteriza por una pérdida de la fuerza muscular o de la sensibilidad. ¿Y esto ocurre por qué? Porque como se dañan estas células de Schwann y en algunas ocasiones variantes de esta misma enfermedad también se lesiona lo que es no solo la mielina por las células de Schwann, sino también el axón. Eso hace que la conducción nerviosa o sea muy lenta o se pierda finalmente. Entonces estos pacientes pueden empezar a presentar adormecimiento, pérdida de la sensibilidad o debilidad de los músculos hasta tener ya una pérdida total de la fuerza. Ese es un ejemplo de una enfermedad desmielinizante o axonal que compromete estas líneas celulares. Y bueno, si nos devolvemos con un ejemplo clásico de un compromiso de la neurona es la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Son enfermedades neurodegenerativas cuya línea celular inicial va a ser la neurona. Cualquier línea celular se puede afectar, como les dije, pero siempre hay una línea celular inicial y al final, cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, puede comprometer ya el resto de células. Por eso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, al final, por los años de evolución, todos estos pacientes terminan haciendo lo mismo. Deterioro cognitivo, convulsiones, pérdida de la funcionalidad, porque al final toda esta unidad funcional, a pesar de que empezó una línea celular a afectarse, todas finalmente se van a comprometer y a dar los síntomas. Bueno, muy bien, eso era lo que tiene que ver con la neurona y las células de la glía. Importantísimo, les recalco que las células de la glía son iguales de importantes y hay una interdependencia con las neuronas. Entonces, muy bien, ya lo saben sobre las líneas celulares que existen en el sistema nervioso y en el tejido cerebral y sobre las patologías que la pueden comprometer. Muy bien, muchas gracias por estar en la clase y nos vemos en la próxima clase. Estén muy atentos.